Bueno, pues entonces nos quedamos en un vistazo. Ya vimos los ejemplos, unos ejemplos introductorios de VHDL, más o menos en resumen los alcances, ¿no? Los alcances que vamos a aprovechar nosotros de ese lenguaje VHDL para describir nuestros diseños en hardware. Entonces el proceso de cómo funciona esta descripción de hardware, este proceso que voy a describir aquí dice el scope como el alcance de VHDL, pero no solamente del lenguaje VHDL, sino de los lenguajes de, de descripción de hardware en general, y particularmente este flujo de diseño que aparece aquí dibujado es para un diseño en un chip específico que se llama FPGA. Entonces, FPGA significa Field Programmable Gate Array. Ujú. Que significa arreglo de compuertas programable en campo. Y entonces el hecho de que diga programable en campo difieren algunos autores, ¿no? Algunos autores mencionan que el campo field se refiere a un campo, a una extensión vasta de arreglos programables. A eso se refiere. Y otros autores mencionan que field se refiere al campo, al campo, al sitio donde está este chip, que se puede programar ahí en el sitio y reprogramar. Realmente cualquiera de los casos es correcto. El arreglo field FPGA, este chip FPGA, es en términos simples un, una circuitería, un plano bidimensional de circuitería que tiene celdas básicas interconectadas entre ellas. Así pensemos así. Es una matriz de celdas básicas de lógica para crear funciones lógicas. Y entonces esto es vasto, ¿no? Aquí hice una celda de 4x4 celditas, ¿no? Un bloque de 4x4 celditas, pero esto contiene una gran cantidad de celdas básicas, cientos de miles de celdas básicas interconectadas entre ellas para crear funciones grandes, para crear circuitería grande. Aparte de eso, tiene más bloques específicos para ciertas funciones. Bloques, por ejemplo, para hacer multiplicación, para hacer producto entre dos números binarios. Entonces ya trae multiplicadores. Vamos a ponerle aquí un circulito con una X, que es el por, ¿no? El simbolito. Trae multiplicadores. Algunos chips traen 60, otros traen 120, otros traen 200, 300. Los más sofisticados traen miles, 1000 multiplicadores, 2000 multiplicadores. Entonces, es un arreglo inmenso de lógica, de funcionalidad, con el que se pueden crear ahí adentro, se pueden crear procesadores, se pueden crear transformadas de Fourier, se pueden crear receptores de comunicaciones digitales, se pueden crear wavelets, una infinidad de sistemas de procesamiento de información, redes neuronales, etcétera, ¿no? Entonces, tiene bloques de memoria. Aparte de esos bloques se les llama los macro bloques, ¿no? O los macro units. Entonces trae bloques de memoria. Ya me salí del cuadrito, así que lo voy a tener que extender aquí, ¿no? Aquí así. Y ya es aquí un poco más grande, ¿no? Así. Un plano bidimensional que trae arreglos de memoria, bloquecitos lógicos básicos, este, así. Entonces es un arreglo inmenso de circuitería, pero nada de esto todo está interconectado, pero programable, o sea, todo entre cada conexión hay switches que se programan. Entonces realmente este dispositivo sirve para muchas cosas, pero así de fábrica no hace nada. Uno tiene que darle un archivo, un bitmap, un archivo en configuración de bits, para poder decir este switch se cierra, este switch se abre, este switch se cierra, y así configurar todo el dispositivo para hacer una ruta de circuitería que está siendo utilizada para cierto fin. Entonces estos celditas se programan
Estas celditas quedan listas para hacer alguna funcionalidad y ya alambrando todo, queda un circuito complejo aquí adentro, mapeado, implementado. Entonces a eso se le dice un circuito sintetizado. Entonces queda ahí implementado en el FPGA y ya queda listo el chip para funcionar. Aquí tiene sus patitas, ¿no? El chip. Para funcionar como lo hayamos configurado. Puede funcionar como un procesador, puede funcionar como dos procesadores, puede funcionar como varios procesadores en paralelo interactuando unos con otros. Puede funcionar como una red neuronal, puede funcionar como un filtro digital, etcétera. Entonces, dependiendo pues de la complejidad del chip, es su precio, ¿no? Hay chips que son muy caros y tienen una gran cantidad, y hay chips que son más baratos y tienen menos cantidad de cosas aquí adentro. Pero en general es una vasta cantidad. Bueno, pues eso es el FPGA. El chip que nosotros vamos a utilizar, ya con calma les voy a explicar, va a haber una lámina específica para eso, donde les voy a explicar qué chip vamos a utilizar. Y estamos en cuarentena, ¿cómo le vamos a hacer para utilizarlo? Eso también va a quedar explicado en esa lámina. Entonces, mientras tanto, pues ese es el tipo de dispositivo. Entonces a este dispositivo se le llama un dispositivo programable eléctricamente. Se refiere a que estas líneas se configuran eléctricamente y queda el circuito programado para hacer algo. Pero no es programado en el sentido estricto de que lo que tiene aquí adentro es un programa que se ejecuta. Más bien lo que queda aquí adentro es una ruta, o son rutas, alambres interconectados para formar una arquitectura digital. Entonces, en ese sentido es que se le llama programable eléctricamente. Bueno, y entonces este flujo que aparece aquí, Scope of VHDL, más bien debería llamarse Scope of FPGA Design. GA Design. Porque esto se cumple para cualquier otra cosa, no importa, para cualquier otro lenguaje, no importa que sea Verilog o System Verilog o VHDL. Entonces se cumple. Pero lo que es, de todos modos es el mismo proceso. Pero en sí, este proceso tal cual es para cuando uno quiere hacer un diseño en un chip de estos. Entonces, así consideren Scope de FPGA Design, el alcance de un diseño en FPGA. Entonces, ¿cómo va a ser? Esto que voy a describir ahorita es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro proyecto. Lo que ustedes van a hacer en el proyecto que voy a asignar. Entonces, pues fíjense. Primero hay una... cada una de estos romboides representa un archivo en VHDL. Nosotros metemos dos, como ya mencioné en otras clases. La descripción del circuito a nivel Register Transfer. Register Transfer Level, acuérdense, eso significa RTL. Entonces ponemos nuestra descripción en VHDL y ponemos nuestro VHDL para Test Bench, para simular a este sistema. Esos dos proveemos. Esos dos. Y entonces aquí en cuadros blancos aparecen las herramientas que vamos a usar. Hay dos herramientas que vamos a usar. Todas se bajan, juntas se bajan de la misma manera, se bajan de internet y son gratuitas. Entonces, ya en la otra clase que les mencioné les voy a explicar cómo se hace. Como esto pues son videos, entonces ahí les voy a dejar por correo cuál video es. Si ustedes quieren ver ese en algún momento o justo ahorita pausar y irse para allá, pueden hacerlo también. Es la ventaja que ya está hecho esto. Entonces, pues estas dos son herramientas diferentes. Una es herramienta de síntesis para hacer el mapeo del circuito hacia el chip. Y la otra es herramienta de simulación para poder ver las formas de onda y ver cómo acuérdense de la forma de onda que dibujamos en otra clase, ¿no? Ver si metemos haciendo alusión al circuito que teníamos antes, ¿no? En las clases pasadas. A2 varía de esta manera, A1 varía de esta manera, A0 varía de esta manera, así. ¿Y qué esperamos en la salida, en even? ¿Qué esperamos? Entonces nuestro simulador nos va a permitir ver qué esperamos en nuestra salida even, si es así, etcétera, y comprobar en cada instante de tiempo que para esta combinación se cumpla esto, o aquí en este instante de tiempo para esta combinación de valores se cumple esto. Así.
Entonces esas formas de onda las vamos a poder ver con el simulador. Entonces, pues de entrada nosotros proveemos estos dos archivos y pasa cada uno con su herramienta, ¿no? La descripción en Register Transfer, la descripción del circuito, pasa al sintetizador, y nuestro test bench junto con la descripción del circuito que va a ser jalada como componente pasan al simulador. Entonces a esta se le llama simulación funcional porque solamente probamos que sirve o no sirve, si funciona o no funciona el sistema. El sintetizador genera dos archivos nuevos, dos VHDL nuevos. Estos ya no los escribimos nosotros, estos se generan por el sintetizador. Uno es un netlist que tiene más detalles a nivel bajo, a nivel compuerta, ¿no? A nivel más bajo de abstracción de nuestra circuitería. Y básicamente si el sintetizador logró entender qué cosa describimos nosotros, entonces pues logramos obtener esto. Si el sintetizador no logra entender, no se sintetiza el circuito y pues ya, ahí nos quedamos trabados. Es importante entonces pues eso, ¿no? Que se haga una buena descripción. El otro archivo es un archivo de retrasos, más o menos el modelo como al inicio en el primer código que vimos en clases pasadas, que decía se asigna A recibe B or C after tanto, ¿no? Y entonces básicamente estoy diciéndolo de manera muy burda, pero básicamente es eso, es dar modelos en este lenguaje, un modelo de qué tanto tardaría una propagación de una asignación de un alambre a otro o de un valor a otro. Entonces son nuevos archivos. Uno puede jalar esos archivos y usar el test bench si el test bench está escrito correctamente, ¿no? Si está escrito correctamente, uno puede tomar el test bench junto con estos dos modelos más detallados que nos generó nuestro sintetizador y hacer una simulación más exacta. ¿De acuerdo? Entonces, con base en este archivo, el que está a bajo nivel, el que viene del sintetizador, que es la descripción del circuito, pero ya a un nivel más detallado, entonces vamos a una etapa que se llama Placement and Routing. Esto es nada más para decir si se puede implementar. Si uno pasa por este proceso, ya se hizo síntesis, quiere decir que el sistema sí se puede implementar en el chip. Y ahora vamos, sí se puede implementar en general, que sí se puede implementar, que el sintetizador sí entendió qué cosa es el sistema. ¿De acuerdo? Sí puso una compuerta aquí, otra compuerta acá, una suma aquí. Sí, el sistema sí logró entender qué cosa es. Entonces eso es pasar la síntesis. Y ya teniendo los detalles a bajo nivel de abstracción aquí, pasamos por placement and routing. Placement and routing significa lo que yo mencioné antes, que para un chip específico, ya para un circuito específico, un chip específico con un número de parte, ¿no? El EP4, EP4CE 115 F29 C7. Ajá, ese chip, por ejemplo. Para ese chip es qué necesita, qué recursos necesita de él. Debido a ese número de parte, pues tenemos cierta cantidad, 115.000 bloques básicos para configurar. 115.000 de esos bloques básicos. Y tenemos aparte 250 multiplicadores a nuestra disposición. Y tenemos 52 bloques de memoria de 4 kilobytes. 52 bloques de memoria de 4 kilobytes. Y ya, más o menos así. Realmente las cifras que acabo de decir no estoy seguro. Habrá que bajar el manual y revisar qué contiene. Pero pensemos en eso, ¿no? Entonces, con base en esos recursos que tiene el chip, ahora se hace la síntesis del modelo. Este modelo que se generó aquí, que se generó en el netlist, ahora se utiliza para colocar ese sistema dentro de ese chip específico. Y entonces, pues lo que se hace es precisamente colocar y enrutar. O sea, colocar aquí va cierta función, aquí va otra función, aquí se conectan, aquí se conecta esto con esto. Entonces, de toda la miscelánea que tiene
este chip ahí, empezar a utilizar sus recursos para implementar el modelo que ya se generó. Entonces eso se llama placement and routing. Ahí queda, aquí se puede trabar uno si el diseño quedó muy grandote o si aquí se hizo una mala descripción. Una mala descripción, sí pasó la síntesis, sí entendió el sistema más o menos lo que quería el diseñador, pero el sintetizador pues no le entendió muy bien, generó un montón de cosas de circuitería y al último pues no cabe en el chip o utiliza demasiado, no sé, demasiados puertos de entrada o algo, no cabe. Entonces aquí se puede uno atorar otra vez. Sí quedó sintetizado, sí existe un modelo físico que se puede implementar, pero no cabe en el chip, por ejemplo. Entonces ahí falla el placement and routing. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, de ahí que sea muy importante, pues que quede bien hecha la descripción, es lo que vamos a aprender aquí. Entonces, esta herramienta genera la colocación y enrutado del sistema. Se genera un nuevo archivo de delay ya con el modelo. Ya este archivo incluye los modelos del chip específico, el EP, etcétera, etcétera, el que mencioné hace rato, EP4CE. Entonces ya se genera con los modelos de este chip más exacto, más detallado, una información más detallada del, del sistema ya implementado ahí adentro, cuánto tardaría en procesar información, a cuántos megahertz corre, etcétera. Entonces ya hay una información más detallada si es que pasamos esta prueba. Y también pues aquí ya se puede generar un archivo de configuración. Este archivo de configuración es el que se le manda al dispositivo a través de un programador. Perdón. Es el que se le manda al dispositivo a través de un software para programar que está incluido en la misma herramienta. Y entonces eh, con ese archivo de configuración pues se usa como entrada para que la herramienta de programación vaya y programe al chip. Eso se hace conectado con USB, conectando al USB el chip usualmente no está solito, el chip viene en un kit de desarrollo. Adentro, voy a borrar aquí tantito. El chip viene adentro de una tarjeta de desarrollo. Se le llama un kit de desarrollo. Entonces el kit de desarrollo está aquí, tiene displays para poder desplegar información, tiene botoncitos para poder aplastarle y simular entradas y salidas, tiene puertos para comunicarse por USB, por ejemplo, tiene diversas cosas, diversas switches, botones, displays, etcétera, para poder hacer un desarrollo. Ya tiene todo conectado y el centro de él conectado hacia diversas patitas. Todo está hacia diversas patitas. El centro es el FPGA, el chip principal. Entonces hay una conexión por ahí en USB a través de la cual el chip se comunica con algo externo. Entonces el externo es la computadora, aquí se conecta por USB y entonces nuestra computadora pues corre el software programador y manda este archivo de configuración para que el FPGA quede configurado como procesador, por ejemplo, o como microcontrolador o como filtro, y ya uno puede probar en este kit de desarrollo. Es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro curso. Desafortunadamente no vamos a poder, quién sabe, no depende de cómo continúe esta situación, pero probablemente no vamos a poder utilizar este, este kit porque pues está en la escuela, ¿no? Entonces no podemos ingresar a la escuela y para evitar problemas vamos a quedarnos hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Hasta aquí. Ya esta parte la quitamos. Entonces, todo lo demás sí se va a hacer. Ahora bien, del lado de simulación, pues ya teniendo un archivo más detallado una información más detallada de ese sistema que ya está colocado y enrutado en el chip específico, pues ya podemos hacer una mejor simulación. Haciendo esa simulación junto con el netlist del diseño que hicimos,
la información de descripción a bajo nivel y junto con nuestro test bench. Entonces ya fíjense que estos van reemplazando a la original, a la descripción original que hicimos. Ya se van haciendo cada vez más detallado, más detallado. Entonces tenemos estos generados por nuestra herramienta. Entonces la herramienta va generando nuevos archivos y uno puede hacer una simulación más clara, ¿no? Más detallada, más realista. Entonces este simulador otra vez pues ya nos permite hacer una simulación más clara junto con un timing análisis. Ya sabemos los detalles del chip en donde se implementó, entonces ya tenemos nueva información que podemos utilizar para hacer una información de tiempo, para poder hacer una simulación con información de cuántos retrasos tiene el sistema en cada ruta, cada una ruta desde entrada hasta salida, cada una de las rutas, desde un puerto de entrada hasta un puerto de salida o desde un puerto hasta un registro, así, y podemos hacer ese análisis y podemos dar especificaciones, meter especificaciones a nuestro sistema. Aquí mismo se puede, hacia la herramienta de síntesis se le puede dar, aquí no está escrito, pues se puede dar un archivo adicional donde decimos queremos que nuestro sistema corra a tantos megahertz, etcétera. Y entonces usando esa información pues se puede hacer un análisis de tiempo, un timing análisis, para ver si cumple nuestro sistema o si no cumple. Entonces ya si no cumple, pues hacer lo necesario, modificar nuestro circuito, modificar nuestro sistema para que cumpla. Y ya cuando cumple estas restricciones, si es que uno le da restricciones, cuando cumple, pues entonces se dice que ya alcanzó timing closure, o sea que ya se encerró en tiempo, ya está encerrado, ya está listo porque ya cumple las especificaciones. Entonces en nuestro caso vamos a utilizar vamos a hacer esto, ¿no? Para empezar mencioné que es probable que no podamos regresar a las aulas. Entonces el proyecto va a estar pensado, de hecho no se afecta mucho, no hay mucho problema. El proyecto va a estar pensado para que ustedes hagan todo este proceso, que esto pase el diseño que ustedes hagan aquí, pase este bloque y pase este bloque. Entonces ya una vez que pasa esos dos bloques, ya ustedes, yo voy a considerar eso, pues que ustedes cumplan esto y esto de aquí. Entonces aquí le voy a poner 1 y aquí 2, que ustedes cumplan 1 y 2. Entonces ya hasta ahí. Esto sería 3, esto ya no lo vamos a necesitar. Entonces lo que voy a encerrar yo aquí entre puntitos, esto ya no es necesario, que es llevar el diseño al kit. En otros casos sí lo había puesto en otros proyectos en semestres pasados, ¿no? Pero pues ya desde el semestre pasado y ahorita no consideré yo esta parte, porque pues ya no todos pueden acceder al kit. Algunos estudiantes se fueron a sus tierras, ¿no? Con sus familias, y eso es de entender, no hay ningún problema, porque pues a final de cuentas pues esto es sin precedentes. Entonces pues no todos tienen acceso a esto. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, hasta el 2 en cuanto a eso. Y en cuanto a simulation, vamos a quedarnos aquí. Entonces este es 3, esto no va. Aquí en esta parte, aquí le vamos a poner 4, ¿no? 4. Aquí era 3. Entonces 4, 5 y 6. Y para las simulaciones yo solamente voy a pedirles a ustedes que en el proyecto reporten simulación funcional, esta que tiene la palomita. Entonces con que ustedes cumplan 1, 2 y 4 va a ser suficiente dentro de este proceso. ¿De acuerdo? Entonces 1, 2 y 4. 3 no es necesario. 5 y 6 ya es una parte un poco más avanzada que ustedes pueden revisar en la literatura. Entonces básicamente 5 y 6 probablemente podamos ver un poquito de eso más adelante en algún video que prepare yo para ustedes. Entonces, pero mientras tanto pues no voy a pedirles esto, ¿no? Entonces solamente esto tienen que cumplir, esto de aquí, 1, 2 y 4. 1, 2 y 4. Eso de aquí. Ok, pues entonces eso es con respecto al flujo de diseño.
Así es como se hace un diseño a grandes rasgos, ¿no? En términos generales, en un chip programable. Y bueno, mientras termino porque trabó esta máquina. Entonces, cerrar. Mientras tanto termino el video. Es que cuando se queda caliente, se va poniendo caliente la máquina y se traba. De hecho me ha pasado que estoy grabando mis videos, se traba y se pierde el video. Y entonces yo ya estuve hablando bastante tiempo y se pierde el video. Así que voy a esperar un ratito. Termino entonces.